Buenos días a todos y a todas. Les saluda Álvaro Cuba Carrera. Les quiero extender un cordial saludo de bienvenida a todos los presentes del taller Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad tenemos el agrado de continuar con las conferencias internacionales que versarán sobre los conflictos entre normas y derechos fundamentales. En la sesión pasada tuvimos la oportunidad, la presencia de la doctora Ángeles Ródenas, que reflexionó acerca de la derrotabilidad de las reglas. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la participación del profesor Álvaro Núñez Vaquero, cuya disertación abordará el tema de la regla de precedente como norma constitutiva. En cuanto a la estructura, tendremos una primera parte que considerará la exposición de nuestro ponente, de nuestro panelista. Seguidamente habrá una ronda de preguntas por parte de los miembros del taller y el público en general. Finalmente se aperturará un espacio de las palabras finales. Para tales efectos, previamente deseo que me permitan mencionar brevemente la trayectoria académica y profesional de nuestro invitado. Él es doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad de Génova y ha sido profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido profesor de la Universidad Austral de Chile y actualmente es docente de la Universidad de Murcia, España. Sin más que añadir, le doy el paso a nuestro estimado ponente para que pueda dar inicio con la ponencia. Estimado doctor, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, Álvaro, Cuba. Buenos días a todos ustedes y a todas ustedes. Déjenme en primer lugar señalar que para mí es un agrado y un honor participar en el taller de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de San Marcos, una de las universidades, no, si no me falla la memoria, la decana de América Latina. Bueno, a mí, cuando se pusieron en contacto conmigo, eh, me sugirieron hablar sobre algún tema relativo a los precedentes, en concreto de derrotabilidad de precedentes. Pero antes que de derrotabilidad de precedentes, o para poder hablar de derrotabilidad de precedentes, yo creo que es necesario tener una visión un poco más clara respecto de qué son y cómo funcionan los precedentes. Desde luego se puede hacer posteriormente otra conferencia, un seminario acerca de la derrotabilidad de los precedentes, pero antes de eso creo que conviene eliminar algunos mitos y leyendas acerca de qué son y cómo funcionan. Miren, para un jurista peruano, si bien esto va dirigido a una audiencia más amplia, decir que algo es un precedente, lo primero que se le viene a la cabeza a ese o esa jurista peruano o peruana es el artículo romano 6 del Código Procesal Constitucional, donde se afirma que son precedentes aquellos dictados por el Tribunal Constitucional y que señala expresamente como precedentes, y según la última versión que he visto, también aquellos de las salas de la Corte Suprema, cuando hay 4 votos a favor. Y claro, uno podría pensar que si el ordenamiento jurídico ya nos dice esto, nada menos que el Código Procesal Constitucional, la pregunta acerca de qué son los precedentes, bueno, ya está resuelta. Lo que haría el artículo romano 6 es identificar una serie de decisiones jurisdiccionales como precedentes, bueno, más bien identificar a la voluntad de determinados órganos de que algo cuente como precedente, y una consecuencia, y es que su seguimiento es obligatorio. Y no hay mucho más que decir en este sentido. ¿Qué son los precedentes? Aquellos que vienen de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema, indicados como precedentes, donde se tiene que indicar el extremo normativo, fáctico de la decisión, y ya está. No hay nada más. Pero claro, esto puede sonar un poco extraño, o tal vez puede sonar un poco a poco. ¿En qué sentido sonar un poco a poco? Bueno, miren, yo les pregunto, las sentencias, las decisiones
de otros órganos, como las Cortes regionales, son entonces, su seguimiento no es obligatorio, ¿no? Entonces, si su seguimiento no es obligatorio, entonces daría lo mismo o no hay ninguna obligación de seguirlas y por tanto es lo mismo citarlas que no citarlas. Mm, No, no tiene mucho sentido pensar en que se cite una decisión de una corte regional, pues cualquiera de las del país. Porque al no aparecer en el artículo romano 6, entonces no es obligatorio y por tanto es irrelevante. Y yo lo que me pregunto es, ¿y por qué se citan? ¿Por qué citarse si se citan? ¿Se citan sentencias diferentes a aquellas indicadas como precedentes por el Tribunal Constitucional? ¿Se citan sentencias que no sean precedente de la Corte Suprema? Se citan incluso laudos arbitrales. Bueno, si se citan, diría yo que es porque cuentan en algún sentido. No es como citar una decisión de una corte regional, no es lo mismo que yo que sé, que citar al cura de mi pueblo. No es lo mismo. A unos les citamos, a otros no. Pero si esto es así y aceptamos llamar precedente, lo pueden llamar de otra manera si prefieren, pero yo creo que lo mejor es llamarlo precedente. Si aceptamos que son precedentes aquellas decisiones que en algún sentido cuentan y por eso son citadas, pues entonces yo lo que les diría es que tendríamos precedentes que son obligatorios y otros precedentes que no son obligatorios. Bueno, si esto es así, si tenemos precedentes que son obligatorios y precedentes que no son obligatorios, entonces no podemos identificar precedentes sin más, o este otro concepto de precedente no puede ser sin más identificado con las sentencias indicadas en el artículo romano 6, ni con el hecho de que sean obligatorias. Porque parece que tiene sentido decir que hay precedentes que son menos obligatorios. Bueno, a ver, partamos con una cosa más básica. ¿Qué es entonces un precedente? A ver, lo que se nos viene a la cabeza, más allá de ser juristas peruanos, españoles, italianos, chilenos o donde sea, o de donde sea, es que un precedente es una sentencia, básicamente. Es una sentencia judicial. Una sentencia judicial que puede ser empleada, es empleada para la decisión de casos posteriores. ¿Sí? Claro, sentencias. Pero hemos admitido que sentencias no únicamente de los órganos de cierre de los ordenamientos, Tribunal Constitucional y Corte Suprema, sino que cabría hablar de precedentes de las Cortes regionales. ¿Por qué? Porque se citan. Entonces, cabría hablar de precedentes. Oye, ¿y si se citan sentencias de órganos de primera instancia? El otro día tenía un almuerzo con unos jueces y me llamó mucho la atención que una de las personas, una de las juezas asistentes, una jueza española, decía, sí, yo me apoyo mucho en lo que dicen mis compañeros, sean superiores jerárquicos o no. No cito a todo el mundo, pero sí cito otras sentencias que han resuelto casos similares. Bueno, si es así, entonces podría ser que cualquier sentencia pueda ser precedente. Hombre, no cualquiera, no exactamente cualquiera, pero una decisión que sea relevante podría serlo. Si es citada, y decimos que si es citada es porque es relevante, bueno, esto podría ser. Pero yo me pregunto, ¿solo sentencias? Porque miren, nuestras cortes y nuestros tribunales,
Digamos que la sentencia es el tipo principal de decisión que emiten, pero no es la única. También tenemos autos. En estos autos, muchas veces, se resuelven controversias jurídicas, no necesariamente el fondo, pero sí algunas cuestiones jurídicas procedimentales que son fundamentales, como por ejemplo la admisión a trámite. Durante mucho tiempo, tribunales supremos y tribunales constitucionales se han pronunciado mediante auto acerca de la aceptabilidad o no de recursos. Se interpone un recurso y el tribunal mediante auto te dice si sí o si no. ¿Puede ser un auto un precedente? A ver, ¿se citan autos? Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, la Corte Suprema Argentina tiende, para rechazar recursos, tiende a citarse a sí misma, pero en autos. ¿Sí? Y bueno, en España lo han hecho muchísimo. Pero claro, si admito la posibilidad de que sean decisiones diferentes de la sentencia, ¿pueden ser decisiones de otros órganos? ¿Cabría hablar de decisiones de o de precedentes de órganos administrativos? ¿Tenemos órganos administrativos que tengan decisiones que son citadas posteriormente? Uy, sí, claro, claro. No es que haya muchos precedentes administrativos, pero que hay decisiones administrativas que se citan, esto sí, esto sin ninguna duda. ¿De árbitros? Bueno, los árbitros peruanos son especialmente dados a citar otros laudos arbitrales. Aquí sin haber ninguna tipo de estructura común, sin haber absolutamente nada, no es que uno sea revisión del otro, y sí se citan especialmente en materia de la competencia. Y dicen, no, mira, como han dicho laudos anteriores, yo soy competente lo mismo que eran ellos. Pues entonces, cualquier decisión, miren, vamos a decir cualquier decisión jurisdiccional. ¿Qué es una decisión jurisdiccional? Una decisión jurisdiccional es aquella que califica normativamente un caso individual o un caso genérico. ¿Qué es un caso individual? Bueno, un caso individual son hechos, un hecho que ha sucedido, algo que realmente ha sucedido. Los casos genéricos, esos son un poco más complicados, y ahí me estoy refiriendo a los casos en los que no se juzga un hecho, sino que se juzga la legitimidad, constitucionalidad, legalidad o convencionalidad de una norma. Ahí no hay exactamente ningún hecho que se juzgue, sino que en los sistemas que tienen control en abstracto, muchas veces lo que se hace es controlar la constitucionalidad de una ley a la luz, bueno, de la Constitución. Sí, así que son decisiones jurisdiccionales en el sentido de que resuelven casos individuales o casos genéricos que, eh, claro, es que cuando el legislador dice que el homicidio está prohibido o está penado con X pena, también califica casos genéricos. Bueno, vamos a llamar decisiones jurisdiccionales a aquellas decisiones que califican jurídicamente casos individuales o casos genéricos con base no exclusivamente en normas procedimentales. A ver, cuando el legislador crea una norma, lo hace con base en normas procedimentales, pero también constitucionales, en el sentido de no violar normas jerárquicamente superiores. Ok, pero sigue habiendo una diferencia entre una decisión jurisdiccional, en el sentido que lo estoy empleando, y una decisión legislativa. ¿Cuál es el sentido? Bueno, en una decisión jurisdiccional lo que se pretende es aplicar el derecho, derecho previo, mientras que en las decisiones de carácter legislativo no se pretende aplicar derecho nuevo, sino crearlo ex novo. Entonces, entonces lo que vamos a tener es que los precedentes son decisiones jurisdiccionales que resuelven casos genéricos o casos individuales, no con base exclusivamente en normas procedimentales.
Pero algo más. De hecho, uno podría sacar una buena lista de cosas que se consideran condiciones necesarias para que algo cuente como un precedente, como por ejemplo que introduzca una norma nueva en el ordenamiento o que se tenga la competencia para dictarlos. A mí, sin embargo, lo que me interesa es que cuando decimos que algo es un precedente, es porque se le atribuye algún valor, ¿sí? Es un caso que serviría para decidir controversias posteriores. No serviría en el sentido de eh, es útil para usarlo o es útil usarlo para justificar la decisión. Esto también es útil para, para decidir otra discusión. Yo lo que estoy diciendo es que no es que sea útil, sino que está jurídicamente calificado. Está en cierto sentido jurídicamente permitido. Bueno, en este sentido, lo que estaríamos diciendo es que tendríamos precedentes cuyo uso, ex artículo romano 6, sería obligatorio y otros que en cierto sentido sería permitido su uso. ¿Sí? Esos que al menos su uso no está prohibido o incluso que hubiese una norma que dijese que está expresamente permitido. Pero ya les digo yo que esta no es del todo una buena reconstrucción. ¿Por qué? ¿De verdad que el artículo 6, Romanos 6, establece la obligación de usar precedentes o de usar esos precedentes? Más allá de que uno podría discutir acerca de qué significa usar un precedente, yo lo que me pregunto es, ¿hace que el comportamiento sea obligatorio? ¿Seguro? Miren, si el seguir precedentes fuese obligatorio, entonces el no seguimiento de precedentes implicaría, o podría implicar, mejor dicho, una sanción. ¿Por qué? ¿O en qué sentido? Bueno, em, si decimos que algo está prohibido, nos podemos encontrar, desde luego, en nuestros ordenamientos normas que establecen obligaciones y establecen prohibiciones, pero no tienen una sanción prevista. Eso sí, cuando tenemos una norma que establece una obligación o una prohibición, si hay alguna consecuencia, aquella es siempre una sanción. Si se prevé alguna consecuencia, siempre sería una sanción. Bueno, preguntémonos, cuando no se aplica un precedente, ¿hay alguien que es sancionado? Alguien podría decir, bueno, un juez que no aplique los precedentes puede llegar a ser sancionado, de hecho. Y sí, esto, esto es verdad. ¿Podría llegar a ser sancionado un juez? Sí, sí. De hecho, en Perú se sancionan a jueces por no aplicar precedentes. Pero déjenme plantear la siguiente hipótesis. Imagínense un juez que está a punto de jubilar, de pensión, de ir en pensión, y le queda una última sentencia que dictar. Y dice, a mí ya no me pillan. O mejor aún, simplemente me da igual. Me da igual porque creo que tengo razón y voy a decidir en contra del precedente. Si la norma que nos dice, o si es verdad que la norma que establece el artículo romano 6 es una norma de obligación, entonces el no seguimiento de un precedente podría acarrear una sanción
para el órgano que la dictó, para el titular del órgano que la dictó, pero la sentencia seguiría siendo perfectamente válida. Uy, noten esto. Eh, Violo el precedente, pero pese a violar el precedente, mi sentencia sigue siendo válida pese a saltarme el, el precedente constitucional. A lo mejor soy solo yo que le suena raro esto. A mí me suena bastante raro. Me suena bastante raro porque sería un sistema que permitiría la presencia de jueces díscolos. Si la cosa es suficientemente importante, piensen en un caso de corrupción, me salto el precedente, pero dicto sentencia válida y soluciona la controversia. Piensen, por ejemplo, en, yo qué sé, una decisión que sea absolutoria y no se pueda volver a juzgar a la persona. Me salto el precedente, me van a sancionar, pero me han llenado los bolsillos de platita. ¿Les suena bien esto? ¿A que no? Suena un poco raro. Miren, yo lo que creo es que el artículo 6, Romano 6, no establece exactamente una norma prescriptiva. Mm, Antes de pasar a ello, pensemos en un segundo. Miren, en la literatura normalmente se suele afirmar que los precedentes bien son obligatorios, bien son persuasivos. Y entre medias se suele establecer como unos grados, unos escalones de mayor o menor obligatoriedad. Esto lo han hecho autores muy importantes, como quienes escribieron Interpreting Precedents, que fue una colección de ensayos en su momento sobre los precedentes. Y lo que venían a decir estos autores es que, claro, tienes, ¿cómo decir?, el máximo grado de obligatoriedad que implicaría la sanción. Bueno, dejemos eso a otro lado. Y el mínimo, que sería el mínimo grado de vinculatoriedad, que sería la mera persuasión. Se diría, los precedentes que no son obligatorios son persuasivos. ¿Y qué quiere decir persuasivo? Ahí se ha pensado que el hecho de que el precedente sea vinculante o no es algo que va a depender del convencimiento del juez. ¿Del convencimiento sobre qué? Bueno, del convencimiento sobre la corrección de ese precedente. Que ese precedente sí hay que seguirlo. Lo que pasa es que si nos fijamos bien, decir que algo es persuasivo significa decir únicamente que alguien está convencido de algo. Puedes estar convencido de la verdad, persuadido de la verdad, de la falsedad, de la justicia, de la injusticia. Pero no nos dice nada acerca de la normatividad, no nos dice nada acerca de la obligatoriedad. Lo único que nos dice es que hay alguien que está persuadido. Y es que en realidad los autores que hicieron esta escalera desde lo obligatorio hasta lo persuasivo, parece que no cayeron en la cuenta de que lo persuasivo en realidad no dice nada acerca de la normatividad de los precedentes. Puede decir algo de el origen de los precedentes. ¿En qué sentido? Miren, en Perú ustedes tienen un sistema de precedentes formalmente vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una regla explícita en la que se dice que los precedentes son tales y tales y que pueden ser o que son obligatorios. Ahora terminaremos de ver si son obligatorios o no. Pero también es posible que haya un sistema de precedentes o una regla de precedentes sin que el legislador o el Tribunal Constitucional haya dicho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se genere una norma consuetudinaria acerca de que los precedentes son obligatorios o otras cosas que veremos. Pero son casos de precedentes que son
normativos, pero aquella normatividad no viene de un acto legislativo, sino a lo mejor de un acto de los propios tribunales que empiezan a decir, mis decisiones son a partir de ahora obligatorias o vinculantes, o como quieran decirlo. De hecho, el origen de los sistemas de precedentes, si admitimos que está en el common law, bueno, en el common law no existió y, bueno, existió durante un breve periodo de tiempo una norma que dijo que era obligatorio seguir los precedentes, pero esto fue durante solo un periodo. En realidad, nunca ha habido o ha habido pocas normas escritas que digan que los precedentes son obligatorios. En este sentido, han sido casos en los que el sistema de reglas sobre los precedentes no eran reglas expresas, sino reglas implícitas, normas que no habían sido expresamente formuladas por el legislador. Bueno, hemos dicho que podría ser que tuviéramos precedentes obligatorios y que podría ser que tuviéramos precedentes persuasivos. Lo que pasa es que los persuasivos suena un poco raro, porque el hecho de decir que algo es persuasivo quiere decir que algo te convence, no que tenga valor normativo en el ordenamiento. Y hemos dicho que, claro, este valor normativo lo puede atribuir tanto una regla explícita como una regla implícita. Sin embargo, también hemos dicho que esta obligatoriedad puede que no sea tal. Bueno, si aceptamos o no nos termina de convencer la idea de que haya jueces díscolos o que nos suena extraño que una sentencia que viola un precedente sea perfectamente válida, aunque su autor, la persona que ha firmado la sentencia, sea sancionado, pues entonces me temo que nos toca reconstruir la regla del precedente no como una norma prescriptiva, sino como una norma constitutiva. ¿Qué es una regla prescriptiva? Miren, una regla prescriptiva es sencillamente la que toma un supuesto de hecho, un caso, y lo califica como prohibido, permitido u obligatorio. Esto es una norma prescriptiva, aquella que conecta un supuesto de hecho o un caso con uno de los operadores deónticos, prohibido, permitido, obligatorio. ¿Qué son en cambio las normas constitutivas? Las normas constitutivas son aquellas que tienen un supuesto de hecho y ¿qué operador deóntico? Ninguno. Lo que tienen es la atribución de una propiedad institucional. Por ejemplo, todas las normas existentes en el derecho peruano acerca de la formulación de las leyes, cuáles son las mayorías, el quórum, etcétera, etcétera. Bueno, uno podría tomar todas esas normas y decir, el supuesto de hecho es, si cumples esta norma, esta norma, esta norma, esta norma, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es la atribución de una propiedad institucional, en este caso, cuenta como ley o es una ley. ¿Sí? Del mismo modo sucede con los jueces. Si los jueces dictan una decisión de determinada manera, la firman, bla, bla, entonces eso cuenta como una sentencia. O incluso si dicen que es un precedente, puede llegar a contar como un precedente. Ya, pero ¿en qué sentido esto limitaría las decisiones judiciales a la presencia de precedentes? Miren, la regla del precedente, en su formulación más básica, o la regla que gobierna el uso de los precedentes, en su versión más básica o más fundamental, viene a afirmar lo siguiente. Primer supuesto de hecho o condición, si quiere o tienes que seguir el precedente, consecuencia para que tu decisión sea válida. En este sentido, la regla del precedente no establecería ninguna sanción ni ningún obligatorio, sino que lo que haría sería establecer una condición general para la validez de sentencias posteriores
a que apliquen el precedente. Por tanto, una sentencia va a ser válida si aplica el precedente. Esta es la versión, ¿cómo decir?, más teóricamente o más básica desde el punto de vista teórico de la regla del precedente. Desde este punto de vista, ya no es que no vaya a suceder, es que no va a ser lo que más nos interese que un juez sea sancionado por no seguir el precedente, sino que lo que es más relevante es que por el hecho de no haber aplicado un precedente, una sentencia sea considerada inválida. Claro, eh, pero entonces esperen. La regla del precedente establece que si no aplicas el precedente, cualquier precedente, entonces la sentencia va a ser inválida. No, a ver. Eh, Desde luego que esta es la formulación más básica, pero no la no aplicación de cualquier precedente. Hemos dicho que existen precedentes administrativos, laudos arbitrales, precedentes de las cortes regionales. No, la no aplicación de cualquier precedente produce la invalidez de una decisión judicial posterior que verse sobre el mismo tema. De hecho, cuando decimos que la aplicación del precedente es condición necesaria para la validez de otra decisión, se podría decir que estamos en el grado máximo ya no de obligatoriedad, sino de vinculatoriedad. Diríamos, o bien sigues la regla del precedente o bien decisión inválida. Es condición necesaria que apliques el precedente para que tu decisión sea válida. Miren, el bueno de Michele Tarufo sostenía que no existe ningún sistema de precedentes en el mundo así, con tal grado de obligatoriedad. Dice, esto es un caso de laboratorio. No hay ningún ordenamiento en el que eh, sea completamente imprescindible aplicar un precedente para que tu decisión jurisdiccional sea válida. Y entonces, bueno, podría ser, podría ser de otra manera. A ver, lo que he dicho es que tendríamos una norma constitutiva que establece como condición necesaria de la validez que se haya aplicado un precedente. Miren, nosotros tradicionalmente hemos concebido las normas constitutivas, estas que establecen propiedades institucionales, como normas que establecen efectivamente condiciones necesarias. Si das el sí quiero delante de la autoridad competente con dos testigos, atribución de propiedad institucional, entonces cuentas como casado. Si algo es un acuerdo libre de voluntades con causa lícita y objeto lícito, causa justa y objeto lícito, eso cuenta como contrato. Y si falta una de estas tres propiedades, no es un matrimonio o no es un contrato. Ahora bien, ¿seguro que todas nuestras normas constitutivas funcionan así? Piensen en un segundo en las normas testamentarias, en las normas para hacer testamento. Bueno, eh, en nuestros ordenamientos tenemos las normas que establecen el testamento hológrafo, que es el testamento hecho de puño y letra, a mano, que tiene que ser firmado y tiene que tener, en algunos ordenamientos se requiere testigos. Pregunta, si hay algo que no está escrito a mano, no está firmado y no tiene testigos, ¿significa que no es un testamento? A ver. ¿Cabe que haya otras cosas que sean testamento sin cumplir los requisitos del testamento hológrafo? Claro, tenemos diferentes modos de testar. El testamento, el lecho de muerte. En algunos ordenamientos se puede hacer incluso oralmente. Así que, en ese caso, no es que firmarlo, escribirlo a mano, sea
una condición necesaria para que algo cuente como testamento, sino que es únicamente una condición suficiente. Uy, esperen. Lo que tendríamos es que hay varias normas que establecen una condición independientemente o aisladamente suficiente. ¿Para qué? Para que se provoque o se produzca la propiedad institucional testamento. Oigan, ¿y si la regla del precedente funcionase así? ¿Y si la regla del precedente dijese en lugar de es condición necesaria para la validez de una sentencia que aplique el precedente, si dijese solo es condición suficiente la aplicación de un precedente para la validez de una decisión? Uy, esperen. Esperen que esto parece abrir un universo un poco diferente. A ver, pese a Tarufo, admitamos que hay algunas reglas o hay una regla del precedente o puede haber reglas del precedente que establezcan que el seguimiento de precedentes es imprescindible, condición necesaria para la validez de decisiones posteriores. Vale. ¿Puede ser que establezca una condición únicamente suficiente? ¿Por qué no? A ver, pensemos en el siguiente caso. Pongamos que tenemos un órgano de primera instancia que tiene un precedente, sí, un precedente al fin de cuentas, de un órgano regional, de una corte regional, que, bueno, el órgano de primera instancia tiene la obligación, está vinculado a seguir el precedente del órgano regional. Creo que no. Pero yo les pregunto, a ver, si se podría decir que si citan la decisión del órgano regional, ¿se va a considerar su sentencia como válida? ¿O podemos decir que es una sentencia válida? Siempre que la decisión del órgano regional no haya sido recurrida, claro. Bueno, oye, esto podría ser. Es decir, que la comisión de la acción aplicar el precedente puede implicar la validez de la decisión. Pero, ¿y el no aplicarlo? Bueno, si es condición únicamente suficiente la aplicación del precedente para que la decisión sea válida, ¿el no aplicar el precedente hace que la decisión sea inválida? No. Hará que si se aplica el precedente sea válida. Pero si no se aplica, bueno, puede que haya otras justificaciones que permitan justificar otras decisiones válidas o que bajo determinadas condiciones se pueda separar uno del precedente y que la sentencia sea igualmente válida. Por lo tanto, cuando hablamos de regla del precedente y nos estamos refiriendo a la o las normas, porque puede haber más de una en el ordenamiento, puede ser que los precedentes de la Corte Constitucional sí establezcan una condición imprescindible, sine qua non, necesaria para la validez de otras decisiones. Pero, por ejemplo, que los de las Cortes regionales establezcan únicamente una condición suficiente que si aplicas el precedente, supone la validez de tu sentencia. Pero si no lo aplicas, pues no supone nada. Nada. Simplemente que está todavía por ver la validez. Claro, también podríamos tener casos en los que sea condición necesaria y condición suficiente. No que este es realmente el caso de mayor vinculatoriedad, no simplemente que sea necesario. El caso de mayor vinculatoriedad es cuando la aplicación del precedente es condición necesaria, pero también suficiente en el sentido de que justifica suficientemente la decisión que cita el precedente. Es decir, serían casos en los que yo, con el hecho de citar el precedente, ya satisfago los requisitos para que mi decisión sea válida. ¿Hay otras posibilidades? Bueno, también dentro de los tipos de condiciones podemos encontrar las condiciones meramente contribuyentes. Que algo sea una condición contribuyente puede querer decir dos cosas al menos, una en un sentido técnico, otra en un sentido atécnico. En un sentido técnico, decir que algo es una condición contribuyente quiere decir que es una condición necesaria de una condición suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es uno de los requisitos imprescindibles de una condición más amplia que es suficiente. ¿Sí? Claro, ¿podría ser que el precedente fuese una condición contribuyente en este sentido?
Bueno, puede que sea necesario emplear precedentes, pero que esto todavía no justifique suficientemente una decisión jurisdiccional. Ah, esto podría ser. Y hay un sentido técnico, o perdón, atécnico, de condición contribuyente que viene a decir que una condición contribuyente es cuando contribuye. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, diríamos que emplear decisiones jurisdiccionales, no que vengan del Tribunal Constitucional, sino, por ejemplo, de otro órgano de primera instancia. Yo estoy en Lima y hay alguien en Arequipa, u otro juez en Arequipa, ambos de primera instancia, que han decidido un caso muy parecido. El juez de Arequipa ha decidido un caso muy parecido y yo cojo y cito al juez de Arequipa. ¿Garantiza esto la validez de mi decisión? Ish. Entre órganos de primera instancia, raro. Oigan, ¿y si me cito a mí mismo? ¿Cito una sentencia mía anterior? Bueno, ¿sirve para justificar la decisión? Sí, claro. Sirve, sirve. ¿Hay algún umbral mínimo de importancia de un precedente o importancia de citar una decisión jurisdiccional para que esa decisión cuente como precedente? Imagínense que tienen un conflicto entre dos derechos constitucionales, ¿vale? Dos derechos de la Constitución. Y pongan que tienen un caso muy complicado, que tienen un caso que de hecho han escrito dos borradores de sentencia, ¿sí? Y que ambos le parecen igualmente justificados. Uno decide en favor del primer derecho y otro en favor del segundo derecho. Y de repente se encuentran con una decisión previa de otro órgano o de sí mismos. Si entre estos dos posibles borradores de decisión jurisdiccional, el hecho de que haya una decisión previa en el mismo sentido que uno de los dos borradores, por decirlo así, desbalancea el equilibrio de balanzas, si esto es así, si añade un gramo a la justificación, entonces ya tienes un precedente. Los precedentes, por tanto, van a ser desde un ligero em, peso justificativo, que sirvan para justificar un poquito más una decisión que otra, a directamente es imprescindible emplear una decisión para que pueda ser considerada justificada y, por tanto, válida. Cuando hablamos de precedentes, tenemos que contemplar la posibilidad de todos estos tipos de precedentes, porque hay muchos. Si no, dejaremos de ver una parte de la realidad. Si no, ni siquiera terminaré, o será más difícil preguntarse qué significa derrotar un precedente, porque no sabremos previamente cuál es el valor jurídico que tiene citar precedentes. Mm, Insisto una vez más, os repito, en un mismo ordenamiento pueden convivir diferentes reglas del precedente. Pueden convivir una regla solo para los precedentes del Tribunal Constitucional, con otras para los precedentes de los órganos regionales o de la Corte Suprema o incluso también del autoprecedente, de los precedentes administrativos. ¿Tienen que ser todas coherentes? En el sentido de, ¿tienen que establecer lo mismo? No, esto es una decisión. Esto puede ser una decisión legislativa, atribuir mayor peso a los o mayor peso justificativo a los precedentes constitucionales que a los precedentes de los órganos de primera instancia o a los autoprecedentes. Pero esto no significa que carezcan de valor. No porque el legislador lo haya dicho, sino que aquí a lo que hay que estar es a la práctica, en los hechos, en la práctica. No que haya una norma que lo diga o que no, en los hechos, en la práctica. ¿Se citan sentencias más allá de las ex artículos 6, Romanos 6? Si es así, entonces hay más precedentes que aquellos ex artículo 6. Cual sea el valor, si es una condición suficiente para la justificación o una condición contribuyente o necesaria y suficiente, es algo que sí, puede que haya alguna norma que lo diga, pero en última instancia va a depender de la práctica.
La gente considera suficientemente, la gente quiere decir, los órganos jurisdiccionales consideran suficientemente justificada una decisión que, em, em, se, em, se apoya en un precedente exclusivamente para ser justificada. Sí, ¿no? Ahí dependerá de la práctica. No les aburro más. Muchas gracias por su tiempo. Bien, le agradecemos por su interesante exposición, estimado profesor. Ahora bien, pasaremos a la ronda de preguntas. Todo aquel participante de la sesión tiene la oportunidad de poder juntar sus preguntas, sus consultas respecto a la materia de la exposición, para lo cual daremos unos segundos para que puedan emitir sus comentarios. Pregunten que si no sigo hablando y es peor. Sí, Franco. Gracias, Álvaro. Quizás para iniciar, me ha parecido bastante reflexiva la ponencia del profesor, generando esta problemática de que se hubiese más precedentes, dado que al fin y al cabo los tribunales siempre tratan de citar sentencias anteriores, ¿no? Por Ujú, ejemplo, acá en el Perú hay dos figuras que a veces se suelen confundir, que es el precedente constitucional, bueno, emitido por el Tribunal Constitucional, y también lo que es la doctrina jurisprudencial vinculante. No sé si también existiera esa figura, si es posible, podía profundizar, profesor. Al menos aquí, en el Perú, claro, un precedente se exige que tenga que señalarse expresamente en la sentencia, ¿no? Desde el fundamento tal hasta tal es un precedente. Esas son las reglas que deben seguir. Pero la doctrina jurisprudencial vinculante tiene una temática diferente porque no se cita expresamente y es un conjunto de sentencias que originan una línea jurisprudencial, ¿no? Y al menos aquí en el Perú un precedente es más obligatorio, ¿no? Que una doctrina jurisprudencial vinculante, ¿no? Y digo esto también porque hace poco salió una sentencia del tribunal en la cual, bueno, cambia, mejor dicho, por mucho tiempo había generado una línea jurisprudencial sobre el recurso de agravio constitucional atípico, pero que salió una sentencia en la cual contradecía toda esta línea jurisprudencial. Entonces, en la doctrina, con los compañeros de trabajo, conversamos, oye, al final, ¿es un caso excepcional o la doctrina se continúa, ¿no? Y salieron muchos doctrinarios que señalaban, oye, acá el tribunal debió señalar de que se ha cambiado la doctrina jurisprudencial. Entonces, ¿qué hizo el tribunal? En una sentencia similar dijo, bueno, esta sentencia ahora es una doctrina jurisprudencial. Y pareciera que le da este típico tope de obligatoriedad, ¿no? Que tiene precedente, ¿no? Pareciera que ahí, al menos a mi parecer, se va confundiendo un poco esta diferencia entre una doctrina y un precedente, ¿no? Y quisiera saber, profesor, cuál es el tratamiento que se hace en su país o en otros países respecto a estas figuras. Y muchas gracias por sus comentarios. muchas gracias, Franco. De hecho, voy a ser mucho más imprudente de lo que estás sugiriendo. Y antes que contarte lo que está sucediendo en España a este respecto, voy a contradecirte sobre tus relatos sobre lo que sucede en Perú. Discúlpame la osadía. Em, ¿Qué diferencia existe entre un precedente y una doctrina jurisprudencial? A ver, cuando se habla de doctrina jurisprudencial, a lo que se suele hacer referencia es al contenido de una serie de decisiones que suelen venir de la Corte Suprema, no del Tribunal Constitucional, y que requieren reiteración. Requieren que esa doctrina, esas, que es una doctrina, se aplique en varias ocasiones. Bueno, ¿qué es una doctrina? Bueno, una doctrina puede significar muchas cosas, pero cuando hablamos de doctrina jurisprudencial, a lo que nos estamos refiriendo es a las normas que están aplicando. Es decir, a las normas que en esas decisiones que calificamos como doctrina jurisprudencial se están aplicando. Es decir, que son decisiones jurisdiccionales que contienen una norma que están aplicando en casos sucesivos.
¿Son eso precedentes? Hombre, si por precedentes entendemos lo que pone exartículo Romanos 6, claro, no son precedentes, porque habría una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en uno se requiere la reiteración y en el otro no. Y además, cuando es precedente, se requiere que el tribunal lo diga. Yo pregunto, si el Tribunal Constitucional dicta una sentencia, no la califica como precedente, ¿esa sentencia es irrelevante? ¿Yo, juez, no la puedo usar para justificar mi decisión? ¿Yo, abogado de parte, no la puedo usar para justificar mi pretensión? Uy, esto me suena raro. Puede que no sea un precedente vinculante en el sentido de que genere una condición necesaria y suficiente para la validez de otra decisión, o meramente o solo necesario. Pero esto no significa, con la definición que os he propuesto, que no sea un precedente. Ah, y si lo que tenemos es una decisión jurisprudencial que es solo una vez que ha aplicado esta doctrina, se dice, para que haga doctrina tiene que haber reiteración. Y si no hay reiteración, y si por ejemplo tenemos, yo qué sé, el- la Corte Suprema ha sacado una decisión, ¿vale? Sobre un tema no tratado antes. Lo que has dicho en la parte final, Franco, es otra cuestión. Pongamos que es una materia nueva y primera vez que se pronuncia la Corte. Pregunto, ¿es irrelevante? No ha habido reiteración, ¿eh? Pero curiosamente el mismo órgano, cuando vuelve a pronunciarse y se pronuncia sobre la misma materia y con el mismo contenido, con la misma doctrina, ¿a que cita su primera sentencia? ¿A que sí? Coge y dice, como yo mismo dije en la decisión pasada. Claro, pero si esto es así, si la propia Corte está empleando su primera decisión para justificar su segunda decisión, que todavía no ha hecho doctrina jurisprudencial, ¿es un precedente? Claro, está empleando su propia decisión para decir, de nuevo vuelvo a decidir del mismo modo. ¿Son precedentes? Claro. ¿Qué es lo que sucede con la reiteración? Con la reiteración lo que sucede es que obtiene un estatus de mayor vinculatoriedad, pero precedentes ya eran antes. Cuestión diferente es la excepción a precedentes. Aquí, la excepción en el sentido de, bueno, en el específico sentido del que estaba hablando Franco. La Corte viene manteniendo una doctrina o una ratio decidendi respecto de un tipo de casos, viene manteniendo una doctrina o una ratio decidendi y después, de repente, cambia de criterio. Pero lo hace sin avisar. Dice, ¡pa! Sorpresa, ahora os decido de esta otra manera. No justifico por qué me estoy alejando, no justifico que estoy cambiando, sino que te digo, no, no, esto siempre ha sido así, mintiendo. Cosa que los tribunales hacen con cierta frecuencia. Decir que siguen decidiendo con la misma doctrina o la misma ratio de decidendi, pero en realidad la han cambiado. Ahí, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un precedente anterior, o varios, esa serie de decisiones en los que la Corte venía decidiendo con una doctrina o empleando una misma ratio de decidendi. ¿Qué sucede si el mismo órgano dicta un precedente incompatible que genera una antinomia? Lo que pongamos en la doctrina anterior estaba permitido, con la nueva doctrina está prohibido. Bueno, preguntémonos, pues, ¿qué pasaría si el legislador hubiese emanado 6 leyes con el mismo contenido y al día 7 hubiese emanado una séptima ley con el contenido completamente opuesto? Ahí diríamos, derogación, pero aquí no decimos derogación. ¿O sí? Miren, lo que pasa es que para la derogación de precedentes, normalmente se requiere a lo que estaba haciendo referencia Franco. Deberían haber dicho que están modificando su comportamiento.
Bueno, se dice que para que derogar un precedente no únicamente se requiere decir que se está derogando, que se requiere. Se requiere decir que se está derogando, dos, que tengo competencia para hacerlo, normalmente el mismo órgano, o superiores, pero esto depende, va de ordenamiento a ordenamiento. Y dar una justificación no únicamente respecto de que la nueva forma de decidir es mejor que la anterior. No basta esto en la doctrina. Lo que se suele sostener es que se requiere una específica justificación de por qué el anterior precedente era incorrecto o una justificación de por qué nos tenemos que deshacer de los precedentes anteriores. Y se considera que hay tres razones. La primera de ellas es que el primer precedente, el precedente anterior, fuese incorrecto, inválido desde el primer momento. No sé, pongamos que tenemos un precedente de la Corte Interamericana que dice que torturar es un medio idóneo para obtener confesiones. Bueno, si llega a la Corte Interamericana y dice esto, lo habrá dicho, será una sentencia, pero vamos a considerar que es inválida y como precedente inválido, que nunca debió ser dictado. Por cierto, cuando se ha derogado Roe versus Wade, la famosa doctrina estadounidense sobre el aborto, que se ha derogado a través de la doctrina Dobbs o con el caso Dobbs, lo que se vino a decir era esto. La Corte Suprema nunca debió dictar Roe versus Wade porque nunca fue competente para hacerlo. Siempre fue un precedente incorrecto. Hay otras dos justificaciones posibles. La primera de ellas es, se dice, un cambio grave en las circunstancias sociales, pero este es bastante difuso. O dos, o tres, mejor dicho, un cambio en la legislación de base. Claro, el precedente, la mayoría de los precedentes son dictados al calor o con base en una determinada legislación o con base en una constitución. Claro, si esa legislación desaparece o esa constitución desaparece, se puede decir, miren, dado que la norma o el texto legal que estaba de respaldo de ese precedente ha desaparecido, tenemos que derogar este precedente. Derogar un precedente no es simplemente llegar y dictar una doctrina incompatible. ¿Cuál será el resultado? Pues el resultado será, Franco, que tendremos 3, 4, 5, 6 precedentes, 6 decisiones que cuentan como precedentes que sostienen A, la doctrina, un determinado comportamiento está permitido, y uno que tiene la doctrina B, ese comportamiento está prohibido. Es decir, que lo que tendremos son precedentes incompatibles. Y no está nada claro cómo resolvemos las antinomias entre precedentes incompatibles. Miren, les pongo un ejemplo simpático. El Tribunal Constitucional Español ha tendido a decir que en caso de antinomia entre precedentes viejos y precedentes nuevos, hay que preferir los viejos. De hecho, la regla del stare decisis, que es una regla del precedente, o la regla del precedente más famosa, la del ámbito anglosajón, del common law, stare decisis significa literalmente estarse a lo decidido. Por tanto, el Tribunal Constitucional dice, por tanto, hay que estarse a lo decidido previamente, no a lo posterior. Y el Tribunal Supremo Español dice exactamente lo contrario. En el choque entre dos doctrinas o dos precedentes, prefieras el posterior. Ahí depende, depende. En el ordenamiento jurídico peruano, como tenéis un sistema medianamente rígido de precedentes, ni en el caso del Constitucional ni en el caso de la Corte Suprema os gusta, os disgusta profundamente que venga la Corte y sin decirlo, sin ofrecer justificación expresa, cambie la línea jurisprudencial o el precedente. Porque no se sabe si es que es una excepción solo para ese caso o es que está derogando todo lo anterior. No, espero haber respondido tu pregunta. Y puede que incluso algunas más que no me hayas formulado, Franco.
Bien, doctor. Hay unas preguntas por el chat. Voy a pasar a leerla. La primera dice eh, sobre Milagro Chunta Solar. Dice, ¿nos podría aportar precisiones sobre la aplicación en el tiempo de los precedentes, retrospectivo, prospectivo y a futuro? Uh, a ver, precisiones. Digamos que en realidad da no para otra conferencia, sino para un libro largo. Respecto de la aplicación del derecho en el tiempo, bueno, ¿cómo decir? Es un tema demasiado amplio como para que yo pueda entrar. Lo que sí puedo es decir algo sobre aplicar precedentes en el tiempo. A ver, ¿qué significa aplicar un precedente? A ver, un precedente es una sentencia. Una sentencia en última instancia es un trozo de papel con cosas escritas. ¿Puedo aplicar un precedente? A ver, aplicar un precedente así tal cual no. ¿Por qué? Porque es un trozo de papel. ¿Puedo aplicar un trozo de papel? Pues no. Puedo aplicar las normas que están ahí. Las normas que son la ratio de Chirendi. Sí, esto sí. Esto sí. Bueno, ¿cómo identifiquemos la ratio de Chirendi? Ese es otro problema más complicado. O igualmente complicado. ¿Qué significa aplicación retrospectiva de precedentes? A ver, puede haber varios significados, pero el más inmediato es que decimos que hay aplicación retrospectiva del precedente cuando, cuando es en la misma decisión en la que se formula la norma nueva, la ratio de Chirendi, que es una norma que innova el ordenamiento, que se aplica a ese mismo caso. ¿Por qué es aplicación retrospectiva? Bueno, pongan que el señor Cuba y yo tenemos una controversia jurídica, ¿sí? Nuestra controversia empieza el día 29 de octubre y que la llevamos a los tribunales el día 10 de enero. El día 10 de enero, el tribunal dicta una sentencia y esa sentencia cuenta como precedente. Tiene una norma dentro que innova el ordenamiento que se va a poder usar para casos futuros. Pero ojo, que también se nos está aplicando a nuestro caso, al caso del señor Cuba y mío. ¿En qué sentido es retrospectiva? Bueno, al momento de surgir la controversia, ¿existía esa ratio de Chidendi? No, claro que no existía. Se la ha inventado el juez o la ha creado el juez. En este sentido es retrospectiva. Pero claro, hay un sentido más fuerte de precedente retrospectivo. Y es que, miren, utilizo de nuevo el caso Dobbs, el caso que derogó Roe versus Wade. A ver, Dobbs lo que hace es derogar Roe versus Wade, es decir, dejarlo no calificado. Dice que es una competencia de los estados. Estado de Oregón, California. Sí. Pero ahora imagínense que Dobbs no hubiese hecho esto. Y hubiese dicho que no es que el precedente no debió de ser nunca dictado, sino que la Constitución estadounidense prohíbe el aborto, que en su correcta interpretación prohíbe el aborto. ¿Cabe ahí aplicación retrospectiva? Cuidado, podría haber llegado alguien y decir, bueno, pues ahora vamos a empezar a revisar todos los casos de aborto y los vamos a calificar con la nueva norma. Por supuesto, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dirá que la norma no es nueva, que está en la Constitución desde siempre. Pero ¿cuándo ha sido expresamente formulada? ¿Cuándo la han creado en realidad? La han creado en un momento posterior. ¿Podría ser que esa norma pretendan que se aplique para casos anteriores a su creación? Miren, esto es muy peligroso, esta aplicación retrospectiva. Digamos que los precedentes en general ya generan un poco de inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque en última instancia, en el caso del señor Cuba y yo, la norma que se nos está aplicando, la ratio de Chidendi que se nos está aplicando, es una norma creada para resolver nuestro caso.
no era una norma anterior. La ha formulado el juez para resolver nuestra controversia. Y esto produce cierta inseguridad, claro. Al menos desde un cierto sentido de lo que significa inseguridad jurídica. Claro. Pero una cosa es hacer esto y otra cosa es decir que va a funcionar para todos los casos previos que no estamos juzgando ahora, sino que vamos a empezar a juzgar a partir de ahora. Claro, esto ya a nivel de seguridad jurídica es como una violación mayor, ¿sí? ¿Qué son los precedentes prospectivos? A ver, un precedente prospectivo es un precedente que dicta el tribunal, establece una ratio decidendi o una doctrina y te dice, muy bien, esta doctrina es la buena, pero a este caso no lo voy a aplicar, sino que, digo, se va a aplicar a partir de los casos que vengan hacia adelante. ¿Sí? ¿Por qué se hace esto? Pues básicamente por un problema, de nuevo, de seguridad jurídica. ¿Sí? Porque dice, a ver, esto estaba mal como se estaba decidiendo, cambio fuertemente la doctrina, ok, pero a partir de mañana. En el sentido de, voy a empezar a tomar decisiones a partir de mañana bajo esta nueva doctrina o bajo esta nueva ratio decidendi, no a partir de hoy. Esto probablemente es lo más respetuoso de la seguridad jurídica. No estoy diciendo que sea lo correcto, digo que solo que es lo más respetuoso de la seguridad jurídica. Pero claro, puede que haya cuestiones en juego que hagan que esto no sea posible o que no sea directamente deseable. Claro, si yo estoy sosteniendo que la doctrina buena, la ratio decidendi que hay que usar para el resto de casos es X, pero a ti te voy a aplicar Y. Puedo decir, oiga, ¿y mi derecho a la igualdad? ¿Mi derecho a la tutela judicial efectiva? ¿Dónde están? O sea, me está diciendo que me va a decidir conforme a una norma que no es la correcta. Exactamente eso es lo que le estoy diciendo. O sea, lo de los precedentes prospectivos puede sonar bien en cierto sentido, pero claro, al que no se le aplica la nueva doctrina, santa gracia le hará. Ninguna. ¿Sí? No, Milagros Chonta, no sé si respondía a su pregunta suficientemente. Bueno, parece que no hay quejas. Bien, profesor, hay una última pregunta de nuestro compañero Nilton Espinosa. Dice, buenas tardes, profesor. ¿Podría explicar la diferencia entre hablar del seguimiento del precedente como condición de validez de una decisión judicial posterior de hablar del seguimiento como condición de justificación de una decisión judicial posterior que estima o desestima lo reclamado por lo justificable? A ver, déjenme leer de nuevo. Hablar del seguimiento del precedente como condición de validez de la decisión judicial posterior respecto de hablar del seguimiento como condición de justificación de una decisión judicial. Qué pregunta tan afilada, Nilton. Muchas gracias, Nilton. ¿Qué estoy presuponiendo aquí? Estoy presuponiendo que una decisión injustificada es una decisión inválida. A ver, ¿existe en nuestros ordenamientos jurídicos ¿Es obligación? Bueno, ahora lo digo. La obligación de justificar las decisiones judiciales. En otro tiempo no fue así. Por ejemplo, en España, durante el reinado de Carlos III, existía la prohibición de justificar las decisiones judiciales. Así, tal cual. Los jueces tenían prohibido justificar por qué estaban decidiendo. Pero claro, ahora nos encontramos en el caso opuesto. ¿Se puede decir que una sentencia sin justificación es inválida? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Por mucho que haya decidido bien, ¿eh? Por mucho que haya atinado. Yo diría sí, carece de justificación, es inválida. Y Newton puede replicar, ya, pero es posible que haya otras condiciones de validez de una sentencia que no tengan que ver con la justificación. Claro, desde luego, desde luego. No es que en este sentido se podría decir, pero entonces cuando nos dices que el seguimiento de precedentes es una condición suficiente para la justificación de la decisión posterior, para la validez de la decisión posterior, nos estás haciendo un poco de trampas. ¿Por qué? Porque la justificación no es el único requisito para que la decisión sea válida. Efectivamente, Newton tendría toda la razón. Ahí lo que estoy diciendo es, únicamente es
una condición para la justificación, sabiendo que la justificación es una condición necesaria, pero no siempre es suficiente para la decisión, para la validez de una decisión. Yo puedo tomar una decisión perfectamente justificada que no aplique derecho. Y alguien podrá decir, bueno, lo has justificado muy bien, pero eso no es derecho. Y por tanto tu decisión es inválida. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí, digamos que habría que decir que en realidad es una condición necesaria y una condición suficiente, que es una condición contribuyente. Pero luego para explicar cuándo algo es una condición contribuyente de la justificación de la decisión jurisdiccional, digamos que se alargaría mucho. Por eso lo hago de manera un poco más sencilla o más simple, si prefiere, Nilton, de manera tal que se entienda este paso. Pero sí, tiene razón, ahí hay un pequeño saltito. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Nilton. Bien, estimados participantes, si no hubiese más preguntas, ahora bien, estimado profesor, le concederemos un par de minutos para que pueda emitir sus comentarios finales y algunas palabras de aliento para poder, por acto seguido, dar terminada la sesión. Señor Cubas, si no le importa, lo que voy a hacer es retomar la última pregunta que ha formulado Milagros Chonta. Claro que sí, doctor. Dice, Adelante. ¿el precedente estaría al mismo nivel que la Constitución o en el mismo nivel que la ley? Muy buena pregunta. Esto es un problema. Milagros, vamos a ver, la inmensísima mayoría de los precedentes que tenemos en nuestros ordenamientos son precedentes interpretativos. ¿Qué quiere decir esto? Que son precedentes que fijan cuál es la interpretación correcta, válida, bueno, la interpretación acogida por el tribunal de una determinada disposición constitucional o de una determinada disposición legal, depende de lo que esté interpretando. Claro, pero si estamos diciendo que el precedente genera una nueva norma, porque innova el ordenamiento, esa norma tiene rango de ley, rango de constitución. En realidad no lo podemos saber o no lo sabemos. Si uno adopta una posición formalista, Milagros, dirá, ah, no, no, se interpreta la Constitución y es la interpretación correcta, la real, la realmente buena, dirá, entonces se interpreta la Constitución a nivel constitucional. Esto es hacer trampas. ¿Por qué es hacer trampas? Porque cuando yo creo un precedente constitucional, estoy creando una norma nueva que dice cuál es la interpretación correcta de la Constitución. ¿Es esto una norma constitucional? No, a menos que el Tribunal Constitucional o el órgano que dicte el precedente constitucional tenga la competencia para modificar la Constitución, añadir normas a la Constitución, pues no será un precedente constitucional. ¿Será entonces de rango legal? ¿Tiene competencia para dictar leyes? No. Entonces, ¿de qué... de qué... uy, perdón, ¿qué rango tiene? Pues en realidad no lo sabemos. Es que no tiene un rango determinado. Podríamos hablar de rango jerárquico a lo mejor respecto de otros precedentes, pero no respecto de otras normas, porque no está en la misma escala jerárquica, no está en la misma jerarquía. Eso sí, la mayoría de tribunales, ¿qué van a hacer? Decirte que el precedente constitucional es lo mismo que la propia Constitución, porque interpreta de manera auténtica. Esto en realidad es una vieja idea que viene de los movimientos codificadores y de casación, según el cual la jurisprudencia no es fuente del derecho, imagínense qué locura, lo único que hace es interpretar de la manera correcta los textos en aquel tiempo legales. Claro, si es así, si tú mantienes esto, dices que lo único que hace el tribunal es saber, es decir cuál es la interpretación buena, la de verdad, la verdadera, buena, entonces, claro, ahí sí, ahí puedes decir que el precedente que interpreta la Constitución está diciendo cómo es la Constitución, por tanto, tiene el mismo rango. Pero esto es una falacia. Esto es una falacia porque lo que estamos haciendo es crear normas metaconstitucionales sobre la Constitución. ¿Esto significa que tienen la misma fuerza que la Constitución? No, para nada. ¿Qué fuerza tienen? Ah, ni idea. Esto dependerá de otra cosa. ¿Cuántas clases de precedentes existen o ha podido identificar? Uy, montones. Muchos. Muchos. Miren, están los verticales descendentes, verticales ascendentes.
tienes los precedentes horizontales. Por ejemplo, dentro de un mismo órgano, las diferentes salas. ¿Lo que dice una sala afecta a la otra? Bueno, la cita, sí, puede ser. Precedentes diagonales, ponte que un órgano de primera instancia de Iquitos cita al de, yo qué sé, Arequipa. Ahí hay dependencia jerárquica, no. O, por ejemplo, cuando cambian de materia, un órgano civil citando a un órgano penal, así, en diagonal. Los internacionales, que no son los mismos que los... em, perdón, que ahora se me ha ido mi propio nombre, no internacionales, sino... Bueno, no es lo mismo que el Tribunal Constitucional de Perú cite a la Corte Interamericana a que cite al Tribunal Constitucional Español. En un caso es un precedente de un órgano eh, al que uno está en alguna medida sometido o que somete su jurisdicción a ese órgano y el otro para nada. ¿Sí? Uno es un precedente internacional y el otro es un precedente... Nada, transnacional. Sí, perdón. Son categorías mías, pero que se me olvidan. Y ya sí que yo creo que hasta aquí, porque si no, con razón el señor Cuba va a protestar. Doctor, claro que sí, vamos a finalizar. Sin antes, invitamos a todos los presentes a encender sus cámaras para inmortalizar la ocasión y tomarnos una foto grupal. Para ello daremos un plazo de 2 minutos para poder activar nuestras cámaras y posar para la postal de recuerdo. Mientras tanto, estimados participantes, iremos comentando sobre la programación que se viene dando. A posterior viene la ponencia del doctor Mauricio Maldonado en horario de la tarde con el tema conflictivismo y anticonflictivismo de derechos fundamentales. Luego tendremos la ocasión el 31 de octubre con David Martínez Zorrilla con el tema los conflictos constitucionales, antinomias y ponderación. Y para finalizar estas conferencias internacionales tendremos el 9 de noviembre a la maestra Natalia Estamil con el tema ponderación y subsunción, algunas reflexiones sobre la polémica entre Alexis y Ferreyol. Bien, doctor, en lo que van encendiendo las cámaras los participantes, para que nos pueda emitir algunos comentarios finales y algunas palabras de reflexión para finalizar la sesión antes de la foto del recuerdo. Miren, es un tema, el de los precedentes, que no solo es que dé para mucho, es que pese a lo mucho que se ha escrito, es un tema sobre el que todavía creo que se puede explorar mucho desde el punto de vista teórico. Hay muchos malentendidos y de hecho en los últimos años se ha producido un pequeño boom en la teoría, en la literatura teórica sobre este tema. Y es porque había muchas cosas que eran muy cuestionables, como la cosa de decir que los precedentes son obligatorios, o aquella de decir que son persuasivos, o todo el tema de los conflictos entre precedentes y la dinámica de precedentes. Yo recuerdo a alguno de mis maestros decirme así, muy brutamente, no puedes aplicar la teoría de la derogación a los precedentes. Yo dije, a ver, un momento, exactamente por qué no. Bueno, y hay especialidades, por supuesto, hay singularidades, pero sí nos sirve para entender el mínimo de cómo puede funcionar un sistema de dinámica en el que hay algunos precedentes que son válidos. Si los precedentes son válidos, a ver, decir que un precedente es válido es extraño, porque sería decir qué es lo válido. La sentencia, bueno, la sentencia normalmente no tenemos duda de que es válida. ¿Qué es válida? ¿La ratio de accidendi? Bueno, si es válida la ratio de accidendi, ¿quiere decir esto que se incorpora al ordenamiento jurídico, que pasa a formar parte del ordenamiento jurídico? Si es así, ¿cómo interactúa? ¿Cuáles son las relaciones jerárquicas con otras normas de origen legal o reglamentario? Y más allá de esto, si la norma se incorpora al ordenamiento jurídico podríamos decir del ciudadano, forma parte del conjunto de normas derecho peruano nacional o derecho nacional peruano, no es lo mismo a decir que únicamente es una condición de la validez de sus sentencias, porque tiene diferentes consecuencias a nivel de dinámica. Yo escribí un librito
hace un par de años sobre este tema, no sobre lo último, pero que dedicaba también un apartado a este último punto y creo que no lo resolvía. O sea, la cuestión es que en realidad decir que son normas válidas produce ciertos efectos que a decir que únicamente condicionan la validez de decisiones jurisdiccionales. Las consecuencias a nivel de dinámica son completamente diferentes. Pero como les digo, es que es un tema por explorar, queda mucho todavía por explorar. Si yo ahora mismo no es que no está siendo mi principal línea de investigación en este momento, pero sigo, porque es que hay demasiado que hacer y demasiado interesante. Bien, doctor, agradecemos sus comentarios y sus reflexiones respecto al tema tratado el día de hoy. Así es que, chicos, a los que falten activar sus cámaras, por favor, les invitamos para tomar e inmortalizar la presente sesión. Y si no, es que son tímidos. Álvaro, la tomo, ¿no? Sí, creo que sí, ya estaría bien. Ya, voy a tomar unas dos. Bueno, a la Perdón, que una, justo me han pillado a la bien. dos, ya las. Ya, tomé una, voy a mandar el equipo de edición, si acaso. Y una última, una a las dos, ya las. Listo. Gracias. Perfecto. Bien, muchas gracias, doctor, por sus palabras. Ha sido un honor contar con usted en esta tercera conferencia internacional. Su presencia realmente y valiosas aportaciones han enriquecido enormemente nuestras discusiones y han proporcionado, por supuesto, una perspectiva única sobre los temas tratados, ¿no? Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad para discutir sobre diferentes tópicos y agradecemos profundamente su tiempo y su dedicación y quedamos a la espera, por supuesto, de poder compartir nuevamente con usted en futuros eventos. Y sin más que añadir a los estimados asistentes y profesor, nos despedimos y hasta una próxima oportunidad de poder así darse. Un saludo a todos y nos vemos en una próxima conferencia internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Profesor, a todos, gracias. Chao, chao.